Muy bien, seguimos en la vida como les anunciábamos con el doctor en Ciencias Biológicas Luis Auriot. Tu especialidad es la limnología. Así es. ¿Qué es la limnología? La limnología es una disciplina relativamente joven, porque lleva más de un siglo de desarrollo en los países del norte, ¿no? Y también en Uruguay lleva más de unos 30 años de desarrollo. Es el estudio del funcionamiento y estructura de los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Es decir, cómo funcionan y cómo se estructuran las aguas continentales, ¿no? Y en eso abarca varias disciplinas, como es desde la biología, la ecología, la química, la física, todas interconectadas. Entonces nosotros nos tenemos que mover un poco en esas áreas y también usar la expertise de otros especialistas, ¿no? También la parte de modelación matemática, es decir, hay varias áreas de estadística que complementan. ¿El tema de la contaminación también incluye? Y sí, la contaminación también está incluida. Sí, eso iría más al lado más químico del área y también biológico, con bioindicadores. También se puede hablar de contaminación del agua. Y ahí vamos más los biólogos. Antes de entrar al tema, ¿no? Más allá de la situación que estamos viviendo ahora, ya el Santa Lucía ya venía complicado con una abundancia de lodo y de contaminantes por el agro, ¿verdad? Sí, Santa Lucía viene complicado de hace más de 2 décadas, ¿no? Viene con tendencias de más o menos donde hay datos, hay publicaciones al respecto que hemos hecho nosotros. Desde el 2000 en adelante se comienzan a ver cambios muy importantes, ascendentes, en varios indicadores de contaminación. Uno de ellos puede ser utilizado el fósforo como indicador, ¿no? De contaminación humana. Hay otros también que se pueden incluir. Pero ha ido en aumento en distintas zonas del Santa Lucía, principalmente en el Santa Lucía principal, central, digamos, el Santa Lucía Grande, pero también en los embalses, las reservas de agua, ha sido ascendente desde la última década hasta la actual, ¿no? Con algunos vaivenes, pero ha tenido tendencias ascendentes y son varias las fuentes, digamos, de contaminación que alteran en la calidad del agua del río Santa Lucía. La principal sería la agropecuaria, ¿no? Incluimos ahí cultivos y animales y cría de animales, tambos, y toda el área agrícola sería aproximadamente el 80%, más o menos estaríamos dentro de ese entorno. Luego lo industrial y urbano cubriría un 20% de los aportes de contaminantes al río Santa Lucía. Pero como en Uruguay nos hemos manejado tradicionalmente con criterios un poco antiguos de lo que es la calidad ambiental o la calidad de agua, la calidad de nuestro ambiente, hemos tenido prácticas tanto urbanas, industriales y agrícolas muy atrasadas, ¿no? En cuanto a sus externalidades ambientales, ¿no? Entonces nos hemos manejado incluso con normativas que son del 79 para definir cuánto puedo contaminar yo un curso acuático, a cuántos niveles puedo subir determinado contaminante. Son muy antiguas, ¿no? Estamos hablando de la dictadura, ¿no? Entonces eso ha llevado a que también los sistemas de tratamiento de efluentes, por ejemplo, hayan sido los utilizados en los años 60, 70, durante el 2000 y más en adelante, ¿no? Y eso ha generado un aumento de la contaminación progresiva y comienzan a aparecer síntomas visibles por la población. Como por ejemplo, acá hay algo que es una cuestión que muchas cosas circulan por el agua, pero no la podemos ver, ni oler, ni nada. Las tenemos que cuantificar con un equipamiento, ¿no? Analítico. Hay otras que las podemos ver y nos llama la atención y a la gente la asusta, ¿no? Una de ellas pueden ser las floraciones de cianobacterias. Otra puede ser el color raro del agua. Por ejemplo, tú mencionabas los lodos. Pueden ser la presencia de lodos, que el río se colmate, que mueran peces, por ejemplo, ¿no? Esos son indicadores de contaminación que llaman la atención a la gente y eso genera un efecto en cascada, ¿no? Y eso termina, por más potabilizadoras que tengamos, termina afectando incluso el agua que sale de la canilla, la calidad del agua. Sí, en su momento sí lo afectó. Y hay un evento muy icónico, digamos, sería en 2013, cuando por el río Santa Lucía circuló una floración de cianobacterias, que son organismos que crecen cuando hay demasiados nutrientes, crecen generalmente en lugares represados como embalses, lagos, incluso estuarios, y producen toxinas y sustancias aromáticas, ¿no?
se las puede ver a simple vista porque dejan el agua verde con partículas, ¿no? Como si fueran una yerba flotando. Y oler. Y oler. Entonces, ingresó la planta de aguas corrientes y eso generó que la planta de aguas corrientes no estuviera preparada en ese momento para poder atender un evento de estas características. Entonces, utilizando los sistemas normales de potabilización, ingresó, quizás las toxinas no pueden ser o no tóxicas, dependiendo de qué organismo estemos hablando, pero sí entró el aromático a las fuentes de la red metropolitana. Y eso generó un impacto enorme porque apareció en las canillas de todos, ¿no? Desde nosotros a los políticos, a Mirá, todos no me acuerdo, todo olía a agua, como a tierra mojada, ¿no? Cuando Ujú. hay, cuando comienza a llover, por ejemplo. Mirá. Ese olor a lluvia, ¿no? Así que ya tenemos un antecedente de que pueden pasar esas cosas, más allá de la carencia de agua. Y ese evento disparó un plan de acción hecho por la entonces Dinama de 11 medidas para mitigar la contaminación en el río Santa Lucía. Y ese primer plan de acción tuvo una segunda generación en 2018 para avanzar sobre la reducción de la contaminación. Eso, como ese gran evento que generó una conmoción social bastante importante, muchas consultas a nosotros, por primera vez nosotros salimos a la prensa como biólogos, como del laboratorio, nos mandaron a explicar qué estaba pasando. Fue un impacto bastante grande para nosotros también. A partir de ahí, a partir de ese shock, ¿no? Comenzaron a haber otros, en otros ambientes acuáticos. Porque no solo contaminamos en Santa Lucía, contaminamos otras fuentes de agua, como por la Laguna del Sauce, por ejemplo. 2015, que ahí Maldonado se quedó sin agua durante 3 días. Y otros sistemas, por ejemplo, Río Negro, Salto Grande. Es decir, hay varios lugares, varios puntos donde la contaminación aparece. Luis, y yendo a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Llovió y bueno, el agua está un poco mejor aparentemente en sabor, ¿no? Y uno tiene la sensación de que ya pasamos. No, No. yo por lo que te comentaba recién, que hablábamos fuera del micrófono, el tema es que las reservas que tenemos asustarían a cualquiera actualmente que le mostrara los datos, ¿no? A cualquiera gestor o administrador de agua potable de cualquier parte del mundo le dicen, miren, las reservas para Montevideo están un 10%. Generaría un caos, ¿no? Una alarma. Lo que pasa es que ese 10% viene en ascenso progresivo y se ha podido gestionar de alguna manera el retener agua en Paso Severino mientras se utiliza el agua que baja por Río Santa Pero esto puede Lucía. parar mañana también. Claro, la situación puede revertirse. A medida que se van haciendo las obras de trasvase, a medida que se va... Hay otro factor que tampoco se ha hablado, que ha aumentado mucho el caudal del río Uruguay, que ha habido inundaciones en el norte, y eso hace que el río Uruguay circule por el río de la Plata y se pegue a nuestra costa, y por lo tanto pueda llegar, dependiendo de los caudales, a la boca de Santa Lucía, y por lo tanto ingresar agua un poco más dulce, y eso también aliviaría el ingreso de agua dulce por Santa Lucía hacia aguas corrientes. Fenómeno que todavía no lo he visto que haya ocurrido, pero es probable que ocurra con tantos caudales del río Uruguay. Ese marco podría dar un alivio, pero siempre relativo, ¿no? Es un alivio relativo. Luis, explícanos un poco cómo es este esquema de el plan Arasatí y Casupá, ¿no? Explícanos cómo es, cómo funciona eso, cómo están vinculados, uno sustituye a otro, los dos funcionan de manera independiente o funcionarían, ¿cómo es? Claro, antes de empezar, claro, es algo que son dos proyectos planteados, son antiguos, por lo que se ha planteado, tienen varias décadas de presencia en los entes, ¿no? En OCE y de estudio, y han sido propuestos buscando generar una mayor seguridad hídrica hacia el futuro, ¿no? Es decir, llegando a un horizonte de 2045, el año 2045, con un aumento del consumo de agua en la red metropolitana de un aumento de aproximadamente un 20%, ¿no? Pasaríamos de 690.000 metros cúbicos por día, 800 y algo de 1.000 metros cúbicos por día a la red metropolitana. Es decir, llegar a cumplir ese horizonte. Por otro lado, se plantea que tenemos que adaptarnos a los vaivenes climáticos, en los que podemos llegar a tener alguna crisis como la que hemos tenido. Entonces se plantean como tener otras fuentes de agua,
adicionales, se las llama adicionales a aguas corrientes. En realidad se las llama alternativas, que técnicamente yo no las llamaría alternativas, serían adicionales. Entonces sería buscar una fuente adicional y se la quiere buscar en un lugar independiente a la cuenca de Santa Lucía, porque también se la considera al Río de la Plata como una fuente de agua infinita, que tampoco sería infinita desde el punto de vista estricto, ¿no? Por cómo se comporta esa agua, ¿no? Ese tipo de agua. Entonces lo que se busca es a aguas corrientes darle dos sostenes. Uno es una reserva muy grande. Por ejemplo, ahora nosotros en aguas corrientes tendríamos a tope una reserva próxima superando los 70 hectómetros cúbicos. Y Casupá solo sería más de 100 o 100 hectómetros cúbicos. Sería mayor que la de... Que sería de todas las reservas sumadas para aguas corrientes. Entonces estamos duplicando a grandes rasgos la cantidad de agua acumulada con Casupá. Con Casupá. Y por otro lado tendríamos Arasatí, que sería, tomando agua del Río de la Plata, potabilizaría esa agua y la mandaría a Montevideo por 82 kilómetros de tuberías. Recién escuchábamos cuánto cuesta cada kilómetro de tubería. Y le daría a la ciudad un 20% o 23% de suministro, ¿no? Es decir, no cubriría, no duplicaría la fuente, sino que sería un adicional de un 20%. Perdóname, sí. Seguí si querés. Sí, entonces cada uno de ese esquema Arasatí Casupá que está planteado por los estudios de factibilidad de las empresas proponentes del proyecto Arasatí, que plantean ciertos escenarios, ¿no? Y dicen, bueno, se necesitaría Arasatí, pero también Casupá. No son excluyentes, sino que nos quedamos cortos con Arasatí hacia el futuro, por lo tanto Casupá debería ser también necesario. Entonces a partir de ahí uno trata de poner en ese esquema es, bueno, ¿qué seguridad hídrica nos da este sistema? Sí. Arasatí, Aguas Corrientes, Casupá. Y evaluando lo que sería la primera etapa, que sería Arasatí, Aguas Corrientes, frente a una situación como la actual, que fue bastante extrema, pero no improbable, ¿Sí? Pasó. Nos dejaría más o menos en la misma situación actual. La misma situación actual. Porque, y lo que cuando te iba a interrumpir, te quería decir, hay algunos cuestionamientos técnicos al plan Neptuno, digamos, ¿no? Como se le conoce. ¿Estás al tanto de esos cuestionamientos? Sí, lo hemos estudiado con varios colegas y hemos hecho algunos documentos. Y sí, tiene varios... Los estudios de factibilidad son, al menos en lo que es la calidad de agua, son muy deficitarios en cuanto a la cantidad de información que manejaron para estudiar el tipo de agua del Río de la Plata. Nosotros la conocemos un poco mejor y no se han considerado nuestros estudios para que ellos lo tuvieran como insumo. Como ¿no? insumos. Sí, hicieron muy buenos estudios de salinidad, cómo la salinidad afecta a esa zona. Ajá. Y ellos encontraron que en verano puedes tener 40 días, 60 días, 80 días de agua salada que impide que la planta tome esa agua para potabilizar. Por lo tanto se diseña un polder, un embalse, para acumular esa agua y que te dé un agua aproximadamente a los periodos de salinidad que tenés en el Río de la Plata. Entonces hay que construir un embalse al lado, bombear el agua hacia ese embalse y potabilizar esa agua. Bueno, ese esquema, el tipo de agua, el embalse y la planta más el envío a Montevideo, tiene varias debilidades. Una de ellas es que el agua tiene esos periodos de salinidad alta, que no se puede utilizar, hay que usar el agua del polder. El agua del polder acumula agua al Río de la Plata y el propio estudio de factibilidad plantea que ese polder se va a contaminar de forma exponencial. Es decir, va a comenzar un aumento de la cantidad de cianobacterias en ese polder, dadas esas condiciones de muchos nutrientes y cianobacterias que se toman del Río de la Plata y se acumulan ahí, en un ambiente mucho más amigable y favorable, cálido, y generaría grandes acumulaciones y muy riesgosas en cuanto a la cantidad de toxinas que acumulan esos organismos en ese lugar cerrado, ¿no? ¿Eso ocurriría durante el verano o en el verano? Cuanto más se necesita agua, y cuanto más agua salada tenés en el estuario, porque dado la caída de los caudales hay más ingreso de agua salada, salobre, hacia esa zona del estuario. Y ese sistema, perdóname, ese sistema no desaliniza esa agua. No desaliniza, no. Eso solamente tiene los tratamientos convencionales sumado a una batería de tratamientos que son muy modernos y muy costosos, que ni siquiera la OCE los utiliza actualmente en aguas corrientes. Plantea resinas de intercambio, filtros biológicos, plantea ozonificación del agua, una cantidad de sistemas, porque de alguna manera ellos saben que tienen que prepararse para
muy mala calidad de agua, ¿no? De ingreso. Es poco, el volumen es pequeño, digamos. De reserva es pequeño, el volumen de reserva es y de pequeño, transporte también es pequeño. y el transporte es pequeño. Es un 20%. Y además existe ese riesgo, digamos, de que esa reserva que se está aguantando ahí se contamine Y se agote. y se agote. Y se agote también. Y lo que nos llamó también la atención es el lugar donde eligieron para hacer ese proyecto. ¿Por qué? Porque en publicaciones que tenemos de este año en revistas, salió una revista internacional, fue un estudiante de doctorado que hizo un análisis de estas floraciones cianobacterias en el río de la Plata, cómo se comportan, un análisis de frecuencias que van de 2016 a 2022, 2021, y detectamos que ese es un lugar de los 4 lugares con mayor frecuencia de floraciones de cianobacterias tóxicas en el río de la Plata. Es decir, si yo voy a elegir un lugar nuevo para sacar agua, debería ir a buscar un lugar de buena calidad de agua. No puedo ir derecho al lugar donde está, digamos, peor o dentro del ranking del top 5, ¿no? De los peores lugares del río de la Plata. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué ¿A quién le pidieron asesoramiento acá? ¿Quién asesoró? No lo sé. Es decir, eso es lo que a mí y a varios colegas nos llama mucho la atención, es que ¿dónde están el resto de las opciones? Es decir, acá tenemos una opción, se va a plantar ahí se va a hacer ahí la planta, en ese lugar específicamente Arasatí, pero ¿dónde está el resto de opciones que a nosotros en la zona sur del país nos digan, bueno, entre los pros y los contras terminamos eligiendo esta opción porque hay otras que son peores, por tales y tales razones, terminamos eligiendo esta? Esas yo no las encontré en ningún lugar. Es decir, lo que hablamos es Arasatí sí, Arasatí no. Pero ¿dónde está el resto de las opciones? La otra opción sería Casupá. Pero Casupá, como está planteado actualmente, lo que plantea es esa gran reserva de agua, pero que funcione como un regulador del caudal del río Santa Lucía. Es decir, le mandaría agua por el río a la planta de aguas corrientes, parte del agua se iría, porque no se puede retener toda, es decir, circula por el río, se pierde por infiltración, por otro lado se pierde al llegar a aguas corrientes, no se puede tomar toda esa agua que llega. Es un gran desperdicio, o sea, hacer un embalse es un impacto ambiental enorme y nosotros como limnólogos nos negamos o bueno, resistimos mucho el hacer generar un embalse porque es destruir un curso fluvial natural. Es decir, generar una barrera, generar una inundación, inundar bosque nativo, monte nativo, hacer un cambio absoluto de la biodiversidad de ese lugar, tener un riesgo importante de que esa agua no sea de buena calidad por todos los procesos que implica cerrar y acumular tanta cantidad de agua. Puede haber otros fenómenos involucrados que generen una mala calidad de agua, como las floraciones de cianobacterias en ese embalse. Hay varios contras en cuanto a hacer un embalse, es una lista larga. Ahora, pero entonces, digamos, desde tu perspectiva y la de tus colegas, a aguas corrientes, ¿no? ¿Cuál es la fuente independiente más adecuada que podríamos encontrar hoy? Ahí está, es que estamos en ese dicho que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, sería nuestra situación cerca de Montevideo, ¿no? Lo que hay es el río Santa Lucía, la cuenca del río Santa Lucía. Es nuestra principal cuenca de agua dulce que tenemos próxima a la ciudad de Montevideo y la fuente que, digamos, entre comillas independiente sería el río de la Plata, pero con esas, si tenemos déficit hídrico probablemente tengamos el mismo problema de agua salada en esa toma cercana a Montevideo, Sí. ¿no? Entonces, más o menos como que sí o sí tenemos que ver el escenario Santa Lucía. No tenemos otra opción. Puede haber, y esto es interesante, puede haber otras opciones. Y debe haber otras opciones. Por ejemplo. El tema es que no se han puesto arriba de la mesa. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, una que planteamos en un seminario interacademias, que hicimos un ensayo, porque la idea era plantear el agua para el futuro, ¿no? Sí. Entonces, viendo los pros y los contras de Casupá y Arasatí, planteamos una alternativa que sería cumplir lo que la OCE y la empresa israelí Mekorot plantean como la regla de oro. Que es decir, una ciudad tiene que estar suministrada por 2 sistemas, tales que cada uno brinde el 70% del agua independientemente, ¿no? Es decir, una cae, colapsa, la otra le puede brindar el 70%.
En el esquema actual estamos con Aguas Corrientes, Arasatí. Cae Aguas Corrientes y no podemos vivir con el 20% de suministro porque aparte le daría agua a una zona de Montevideo, correcto, al oeste. Tenemos Casupá, cae Aguas Corrientes tampoco. tampoco. Casupá no no se puede potabilizar agua ahí por una razón X, cayó un avión, digamos, X situación catastrófica, ¿no? Entonces, una opción que es simplemente un ensayo, simplemente un ensayo sería si el embalse, si se va a hacer el embalse de Casupá y ya está evaluado, estoy esperando el informe de factibilidad para que la OCE lo tiene, ¿no? Para estudiar mejor el caso, sí, pero si se va a hacer esa gran reserva de agua y por otros estudios que hemos publicado este año también, esa zona tendría la mejor calidad de agua relativa de toda la cuenca, sería bastante buena esa agua. ¿Por qué no hacer una planta de potabilización allí. próxima en el embalse Casupá? Podría ser en Fray Marcos, podría ser en Casupá mismo, no sé. No que sea un embalse, sino que sea embalse más una planta potabilizadora como la de Aguas Corrientes. Claro, más el embalse. Quizás un poco más pequeña. No necesita ser el doble de Aguas Corrientes, quizás un poco más pequeña, pero que llega a un 70%. El embalse de Casupá, que es una gran reserva ahí, lamentablemente, si lo necesitamos, bueno, es como buscar los pros y los contras de las cosas, y bueno, si es necesario hacerlo y se va a hacer, que se utilice esa agua de la mejor manera, de la forma más eficiente posible, potabilizándola y enviándola a Montevideo a través de tuberías. La distancia es aproximada a lo que sería Arasatí. Serían 100 kilómetros, en vez de 82, más o menos. Sí. Pero sería a través de pendiente. Ya no sería a través de bombeo permanente, como está planteado Arasatí, que es un costo de elevación de agua, un costo energético enorme. La OCE es el principal cliente de UTE, por la cantidad de bombas que tiene funcionando. En este caso sería un bombeo más restringido, porque casi toda la zona, estamos hablando de 140 metros sobre el nivel del mar, transportados en Montevideo. Esa sería como una de las soluciones a tener dos plantas independientes que te brinden un 70%, la adicional o la alternativa te brinda un 70%. La desventaja de este sistema es que estamos en la misma cuenca. Exacto, yo te lo planteaba fuera de micrófono, ¿no? Porque una cosa es que haya ponerle un fenómeno de contaminación, ¿no? Un atentado, ¿no? Una situación así. Pero cuando el problema es el mismo, que es la sequía, si las dos fuentes, aunque sean independientes, están en la misma zona geográfica, las va a afectar a las dos la sequía. ¿Se nos van a secar las dos? Sí, podría pasar. En el caso de si tuviéramos Arasatí y Aguas Corrientes y tuviéramos una sequía fuerte como la que tuvimos más Agua Salada, que pasó este verano, lo que nos brindaría Arasatí sumado, en el caso que lo pudiéramos acumular en tanques y mandar a Montevideo, serían 20 días más. Por eso. No es nada. No es nada. Es poco. Por eso digo que estaríamos en una situación muy parecida a la actual, con ese proyecto tan costoso, ¿no? Porque es muy costoso para los siguientes 20 años a pagar. En el caso de tendríamos agua para más de 250 días en las dos sumadas. Es decir, es un poco más, te da más aire. Pero hay que sumarle otras opciones. Otras opciones que las hemos planteado en un manifiesto que salió en octubre del año pasado, con otros colegas de la Facultad de Ciencias y del CURE, planteábamos la diversificación de fuentes, con otras fuentes adicionales. Es decir, se pueden tener dos alternativas, pero varias adicionales. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo pueden ser aguas subterráneas, que conocemos relativamente poco, que muchas están sobreexplotadas, muchas se conocen poco, pero podrían ser algunas que bien estudiadas y bien conservadas las zonas de recarga podrían funcionar como fuentes adicionales. Otra sería que zonas como Pando, como las zonas de la ciudad de la costa, tengan sus otras fuentes de agua, como puede ser el de Arroyo Solís u otras fuentes que se han abandonado, como una represa en el Pando. Se abandonaron también porque cuando vamos dejando lugares con muy mala calidad de agua, nos pasamos a otro lugar, ¿no? Entonces habría que volver a gestionar esos ambientes adecuadamente como para tener agua de buena calidad. Y la otra es nosotros los montevideanos y lo que pasa en Montevideo con la red metropolitana, que perdemos la mitad de lo que se produce. Es decir, la mitad de lo que va a producir Arasatí y la mitad de lo que va a producir Aguas Corrientes se pierde o no se contabiliza. No sabemos dónde va. Entonces tenemos un horizonte en el que queremos subir de 690 metros cúbicos por día, 690.000 metros cúbicos por día a 880,
en un escenario donde perdemos el 50%. No, ¿sí? es tremendo. Somos como una especie de Tremendo. despilfarradores Sí. de agua. Es inmoral. Es inmoral, claro, es inmoral. Es Entonces, inmoral. eso también debe ser atacado lo antes posible. En la economía de cualquier casa, si falta dinero, uno piensa en lo primero en las pérdidas, que estamos gastando mal, ¿no? Claro, claro. Y Y acá, decime, sí. ¿las lagunas de Rocha se podrían canalizar? Tienen muy poco volumen de agua, son muy someras y en muchos casos son salobres. Ajá. Ya son salobres. Y digamos, y apelar al acuífero guaraní, ¿no? Canalizarlo. Estaremos hablando de una inversión solamente de canalización de 400, 300 millones de dólares de pronto, ¿no? ¿Pero sería una solución definitiva? Tendríamos que charlar con los colegas hidrogeólogos, porque ellos conocen muy bien, conocen mucho, obviamente, mucho mejor que yo, el acuífero guaraní, de dónde sí se podría sacar, de dónde no, de dónde están las zonas urgentes. Y sí, podría ser factible, pero eso lo deberían comentar los colegas hidrogeólogos. Por eso también hemos dicho y planteo que esto no es, digamos, exclusivo de los limnólogos o los ingenieros hidráulicos o sanitarios. Esto es algo que es interdisciplinario, hay que juntar a todos los especialistas porque ya hemos pasado por una situación muy dramática y nos tiene que dejar alguna lección de que tiene que haber políticas de Estado y de unión de varias especialidades para decirle a las futuras generaciones, bueno, el escenario es los problemas que vamos a tener en el futuro, cambio climático y otras incertidumbres. Bueno, frente a eso, la mejor opción que podemos tener como país son esta y esta otra, ¿no? Pero no, a veces cuesta ver cómo tenemos decisiones unilaterales de un gobierno, de otro gobierno, que terminan definiendo, no, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer esto otro. ¿Y dónde están las políticas de Estado, ¿no? que están por encima de eso, ¿no? Hoy, a la situación de hoy, yo te decía que bueno, que uno siente que el agua de la canilla está un poco mejor, pero aún así, digamos, sigue siendo deficitaria. Sí, la cantidad de agua sí, sigue siendo deficitaria. ¿Y la calidad? Y la calidad ha mejorado y van dando los datos día a día y ha mejorado un poco en la cantidad de sodio y cloro. Ha bajado bastante, se está acercando un poco a lo que era el agua de antes, pero todavía no ha llegado, pero hay que ver la estabilidad de eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que el debate ese de bebible y potable no tiene sentido? Sí, creo que no tiene sentido. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, el concepto de agua segura o no. Sí, segura para quién. Las personas que tienen problemas renales y las personas que no saben que tienen problemas renales. Ah, acá, claro. Eso, en este seminario interacademias hubo un nefrólogo que dio una exposición muy interesante y que planteó que más de un 30% de la población del país no sabe que tiene un problema renal o un problema de presión arterial alta. Claro. Y entonces va a tomar esa agua que aparentemente le dicen que es segura, pero no es segura para esa persona. Pasando gracias, Luis, la situación ha ido mejorando, pero como decías al principio, a cualquier persona que conoce el asunto acá en otra parte del mundo, lo asustaría la situación en la que estamos. Sí, por ahora nos asustaría y sobre todo por la incertidumbre que hay en las predicciones frente a cómo salimos de esta situación climática y pasamos a lo que sería la siguiente, si es que pasamos a la siguiente, que sería bastante contrastante a nivel principalmente de escenario general, ¿no? Porque yo también he leído algunas declaraciones tuyas que decías que después que esa situación se normalizara, digamos, en cuanto al volumen de agua, iba a llevar un tiempo que se normalizara las cañerías y toda la puesta del sistema, ¿no? Es decir, sí, hay toda una cuestión de cómo también en los embalses la calidad de agua puede ir cambiando y puede ir generando algunos problemas. Pero en sí hay que ver cuándo llega esa normalización. Se está planteando de que tendríamos un año niño para el año que viene, para primavera y verano. Pero hay que ver ese niño, si es más neutro, si es más fuerte y cómo nos afecta acá localmente. Porque lo que hemos vivido actualmente en este último año, según los colegas de meteorología o de ciencias de la atmósfera, Facultad de Ciencias, lo están estudiando como fenómeno porque todavía no terminó. Está bien. Ellos lo siguen estudiando. Es un fenómeno que ellos no tienen comparación estadística con un fenómeno similar en Uruguay. Luis Abreu, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.